Escena de un crimen satánico. Fernando, quien era un gran detective y mi buen amigo de la infancia, me contó una de las experiencias más aterradoras que le sucedió hace unos años. La policía arribó al complejo departamental alrededor de las 3 de la madrugada. Se acordonó el área rápidamente y el edificio completo había sido desalojado. Propios y extraños se abarrotaban a los alrededores del edificio con tal de saber qué es lo que había ocurrido. La policía tuvo que ser insistente en que se respetara el cordón amarillo que indicaba que el área debería permanecer sin ingreso de personas que no sean personal forense o policíaco. El departamento de criminalística llegaría a la escena pocos minutos después que el cuerpo forense. En una camioneta del Departamento de Investigación de Policía de la ciudad, bajaba el criminólogo que fue encomendado a este caso, mi amigo, el detective Fernando. Él es conocido a nivel nacional entre las autoridades policíacas por su capacidad de resolución de casos complicados, interrogatorios asertivos y capacidad para obtener la información que sea necesaria con tal de esclarecer lo ocurrido en una escena del crimen. En eso Fernando ingresó al edificio. Los departamentos, Guerra, era una construcción situada en la avenida principal de la ciudad. El lugar era ampliamente conocido por ser una opción buena y económica de renta, especialmente para los estudiantes que llegaban de otras ciudades con el fin de realizar sus estudios ahí. Además, la Universidad Metropolitana del Sur se encontraba a tan solo 2 cuadras del edificio. Subieron por el ascensor hasta el 7º piso y el cuerpo de policía vigilaba cada pasillo, cada esquina. Todos estaban alertas, pero a la vez tensos debido a la naturaleza del crimen que se acababa de perpetuar. Fernando entró al departamento donde se había perpetuado el crimen, y ni siquiera los casi 30 años de experiencia en su trabajo habían logrado prepararlo para lo que estaba a punto de ver. Si la escena era difícil de entender al verla, resulta aún más difícil describir lo que se encontraba en aquel lugar. Frente a la puerta de entrada, había un cuerpo sentado en el suelo con la espalda recargada a la pared. Detrás de este, una gran ventana manchada de sangre, que daba hacia el exterior de la calle. La cabeza había sido separada del cuerpo, pero ésta seguía unida a la columna vertebral y a las costillas. Pues se encontraba levantada a unos 200 centímetros del suelo. Y lo más extraño es que el torso del cuerpo parecía intacto. Solamente había un corte fino en el cuello, el cual permitió sacar la cabeza de su lugar. Pero no había una aparente explicación al hecho de que la extremidad hubiera podido ser zafada de su cuerpo con todo y huesos, menos con los huesos que se visibilizaban suspendidos en el aire, gracias a los hilos con los cuales el asesino habría dejado en suspensión la cabeza de la pobre víctima. Las muñecas y tobillos del cadáver estaban amarrados por delgados hilos negros. Fernando observó todo desde el umbral de la puerta antes de adentrarse al departamento. Después, caminó hacia el cuerpo de manera pausada y se detuvo justo donde la alfombra se impregnaba de sangre. El cuerpo del difunto estaba de brazos y piernas abiertas, sin camisa y con un pants, el cual se llenó de sangre. En su pecho había un grabado que, de buenas a primeras, parecían cortes hechos con una navaja, pero como era costumbre, Fernando se puso a analizar la escena más allá de lo evidente. El grabado en el pecho de la víctima decía, Principio Porta. Fernando le indicaba al médico forense, señalando las extrañas marcas en la carne inerte del pecho de la víctima, diciéndole que no había indicios de cortes en el torso. Las 2 palabras grabadas no fueron hechas con una navaja u objeto punzocortante, mirando bien los surcos que tenía en los bordes de las letras. Una vez se tomaron las muestras necesarias, se quedaron solamente 3 personas dentro de la sala donde se llevó a cabo el homicidio: Fernando, Saúl, el médico forense, y Clara, la agente de policía, que originalmente acudió al lugar después de levantar un reporte de ruidos estruendosos, provenientes del departamento. Fernando se dio cuenta de cómo el grabado en el pecho del cuerpo era más bien una especie de hendidura, que no había perforado la piel. Se asemejaba más a una cicatriz por quemadura que a un corte, pero al estar cubierto de sangre, la diferencia no era tan fácil de percibir.
Los hilos en las extremidades de la víctima eran algo totalmente inútil en caso de querer inmovilizarla, pues bastaba de un tirón con relativa fuerza para hacer ceder el fino hilo. Lo más perturbador de todo era la cabeza suspendida en el aire, con los huesos guindando sobre el cuerpo. Era rarísimo como no había indicios de la manera en la que sacaron el sistema óseo de su antiguo propietario. Solo había un corte alrededor del cuello, y este era fino y casi delicado. Era como intentar sacar una pelota por el cuello de una botella, sin romper ninguno de los dos objetos. La expresión en el rostro de la víctima era de pánico absoluto. Sus ojos se habían puesto en blanco y había finos hilos de sangre escurriendo de su nariz y boca, los cuales ya se estaban oxidando. El caso pasó a ser procesado, y los médicos forenses pasaron semanas investigando el cuerpo de la víctima hasta que se dio con algo que podía ser importante para Fernando, quien era el detective responsable del caso. Saúl le informó que había una posibilidad de que los huesos de la víctima hubieran cambiado su densidad. Se habían hecho como una pasta cocida, blandos, flexibles y tiernos para posteriormente volverse rígidos de nuevo, fuera del cuerpo inerte. Era algo sumamente raro, extraño a más no poder, pues es bien sabido que los huesos humanos no poseen esa cualidad. Aquello hubiera sido solamente una teoría loca y sin fundamentación posible, de no ser por lo que se encontró en la sangre de la víctima. Había una cantidad casi nula de calcio en su sangre y sus huesos. El desgaste de las articulaciones parecía la de un hombre de 80 años de edad, y la temperatura interior del cuerpo era tan alta, que parecía como si su sangre literalmente hubiera hervido desde dentro de su cuerpo. Lo cual hizo empezar a pensar a Fernando que el cadáver no fue la víctima de un asesino de extravagante y tétrica manera de actuar, sino de una experimentación realizada sobre el individuo. Pues no parecía ser factible ejecutar tales condiciones de manera improvisada en el departamento de un edificio que se encuentra en una de las calles principales de la ciudad. Fernando pensaba en la posibilidad de un asesino que drogaba a sus víctimas con horas de anticipación y que moviera cierto equipo médico consigo para poder hacer lo que hizo con un cadáver cuando llegó la notificación del segundo cuerpo encontrado. Esta vez, cerca del Instituto Frontera Nacional, al oeste de la ciudad, a donde Vila y su equipo acudieron de inmediato. La escena del crimen era exactamente igual, los hilos negros, la cabeza pendiendo y enredada entre estos, debajo de ella pendía la columna vertebral con las costillas unidas a esta, el cuerpo sentado y recargado sobre la pared en un charco de sangre secándose al viento de la noche. Pues era una réplica exacta de lo que habían visto semanas atrás. El crimen era una jugada perfecta, no había el más mínimo rastro, y no había ni siquiera una huella, un indicio, el cual Fernando pudiera perseguir. Pues no había una hebra fina de la cual tirar para empezar a descoser el caso. 2 semanas más pasaron sin ningún indicio, hasta que un día acudió a la comisaría un joven de aspecto desalineado, afirmando que conocía a Ezequiel, la segunda víctima del caso sin resolución. En eso Fernando habló con él en su oficina. Pues este le dijo al detective que no sirve de nada buscar un responsable o un asesino en serie en sus primeros pasos, debido a que lo responsable de los asesinatos no era alguien, sino algo. Afirmó también que habría una tercera víctima dentro de 2 noches y que no había nada ni nadie que pudiera hacer que esto no sucediera, y después de esto, seguiría él mismo. Fernando lo observaba con incredulidad, preguntándose por qué alguien se tomaría la molestia de ir a la policía y decir que moriría dentro de unas semanas de una forma horrible. Era claro que sea lo que sea a lo que el joven se refería, este necesitaba ayuda psicológica y posiblemente atención médica. Fernando consideró la posibilidad de que todo este testimonio fuera causa del shock de haber perdido a su amigo, lo cual era comprensible. Pero el detective tenía un presentimiento, había una aura extraña alrededor del marco, el misterioso joven. Afirmaba que él sería la cuarta y última víctima, pues se había metido en algo que no entendía y no podía controlar. Le pidió al detective dejar de investigar, pues una resolución era inútil.
Él y sus amigos habían despertado una fuerza oscura e imparable, y aquello se terminaría únicamente después de la muerte de él y otra persona más. Pues Marco aseguraba conocer a la futura víctima, por lo cual lo mantuvieron en vigilancia en una celda de la comisaría en ese par de días. En eso Fernando le preguntó si no había nada que hacer y por qué había ido hacia él. Él le contestó que porque no quería morir solo. El detective estaba convencido de la poca sanidad mental que Marco tenía, pero de igual manera tomó su testimonio y fue procesado para que le realizaran evaluaciones psiquiátricas. Mientras tanto, él acudió al domicilio de la persona que Marco afirmaba sería la tercera víctima de los extraños asesinatos. Ignacio vivía casi a las afueras de la ciudad, y al recibir la visita de Fernando, se mostró bastante nervioso, meditabundo y ensimismado en sus pensamientos. Lo peor de todo es que no había nada que hacer, no podían llevarlo a interrogatorio ni sacarlo de su casa. Después que él hizo caso omiso a las advertencias de Fernando sobre estar bajo amenaza de muerte por su propio amigo, Ignacio no quiso saber nada sobre el tema y en ese momento no se podía hacer nada para ayudarlo o prevenir un delito si él no accedía. La mirada de Ignacio hacía que Fernando supiera que tal vez había algo de verdad en las afirmaciones de Marco, quizás con alguna percepción de la realidad alterada, pero con una raíz auténtica para tener miedo de un posible ataque. En eso Fernando dejó 2 patrullas fuera de la casa de Ignacio, con la orden de seguirlo a donde sea que él vaya y vigilar cada movimiento que se detecte desde la calle. Sin más por hacer, volvió a la comisaría a revisar el resultado de los exámenes psicométricos realizados a Marco. Además del impacto por la reciente muerte de su amigo, Marco no presentaba alguna otra afectación mental. No había síntomas de esquizofrenia o paranoia. Era una persona relativamente normal, por lo que no había sentido con que fuera a mentir a la comisaría y dar tales testimonios en el caso de un asesinato tan misterioso como el de su amigo y el anterior a este. Pasaron 2 días y hubo un reporte de los policías que velaban fuera de la casa de Ignacio. Pues afirman haber escuchado diversos estruendos, para posteriormente ver un muy potente destello que duró menos de 1 segundo. Las alarmas de los coches aledaños a la casa de Ignacio empezaron a sonar, es como si hubiera detonado algún explosivo dentro de la vivienda. La policía ya estaba adentro para cuando Fernando llegó. La escena era idéntica a las 2 anteriores, la cabeza enredada, las extremidades unidas a hilos negros, y la columna vertebral pendiendo desde arriba, el cuerpo vacío y en el pecho inscrita la frase «Principio porta». Pues los policías que cuidaban desde la distancia el lugar donde se encontraba Ignacio, afirman no haber visto ningún movimiento durante los 2 días. El hombre no salió para absolutamente nada, ni siquiera a la entrada. Fernando pensó que esto, junto a su extraño comportamiento, lo hacía estar simplemente esperando un futuro ineludible. Después de esto, Marco pasó a ser sospechoso de la muerte de Ignacio. Era imposible que este fuera el responsable directo, pues todo el tiempo estuvo bajo vigilancia. Pero la policía sospechaba en la inevitable relación que tenía Marco con los 3 muertos. Lo siguiente era dictaminar qué porcentaje de responsabilidad tenía el sospechoso en esos crímenes y qué tanta verdad había en sus declaraciones. Fernando lo interrogó, y aunque le costó sacarle un testimonio en forma, lo que le dijo no le ayudaba en nada a la resolución del caso. Él le dijo que Ignacio, Ezequiel, Raúl, la primera víctima, se habían metido en algo que no entendían. Había una práctica ocultista que era parecida a hacer un ritual. El interesado se sitúa dentro de una casa totalmente sola, con un espejo donde se pueda ver de cuerpo completo frente a él, y otro exactamente del mismo tamaño detrás, quedando en medio de ambos reflejos y haciendo el efecto de infinito con estos. Luego se colocan 14 velas rojas alrededor y 4 velas negras, una por cada punto cardinal. Después, se hace la invocación al Poenitens Praimem, una deidad oscura que viene descrita en libros originarios de Asia Central. Dijo que había que leer un códice en latín y esperar a que den las 12 a.m.
Si todo se había hecho bien, una figura hacía presente frente al espejo y se puede hablar con ella antes de que se consuman las velas negras. Se debía terminar el ritual antes de esto, o de que una vela roja se apague por cualquier razón. Lo cual había hecho y había funcionado, pero 3 velas rojas se apagaron en medio del ritual. Luego dijo que en teoría se le podía preguntar cualquier cosa a esta deidad oscura, la respuesta a cualquier pregunta que se te pudiera ocurrir. Pero además de la pérdida de la luz de 3 velas, habían interrumpido el ritual y se había puesto demasiado nervioso y no supo cómo terminarlo correctamente. El terminar el ritual de una manera indebida costaría la vida de todas las personas que supieran que estaban haciendo esa práctica. Y los únicos que sabían eran sus 3 amigos, obviamente. Fernando no sabía de qué manera reaccionar ante las afirmaciones de Marco. Por momentos pensaba que se había vuelto completamente loco, pero no había razón aparente para que estuviera inventando tal locura. Los exámenes psicométricos arrojaron un resultado normal, no había ningún trastorno dentro de la cabeza del joven, o por lo menos, no uno que se pudiera detectar. Pero aún y siendo todo un invento de Marco, nada quitaba el hecho de que Ignacio murió en su casa, con la policía vigilando desde fuera de esta, de una manera inexplicable, y dejando una escena del crimen idéntica a las 2 víctimas anteriores de hace 2 semanas y media. Marco le dijo a Fernando que solo le quedaban 17 días, y Fernando le preguntó dónde estaba el libro, y Marco contestó que en su casa. Fernando y Marco fueron por el libro y, después de encontrarlo, la policía se puso a analizarlo y Marco volvió al arresto en la comisaría. El detective investigó el nombre, Penitens Praemen. El significado se podía traducir como, el primer penitente, o, el que hace la penitencia primero. Esta es una leyenda de la parte de Asia donde se utilizaba en latín. En esta, se describe cómo se invocaba a uno de los ángeles caídos de Dios, y se veneraba a tal punto de empezar un culto. Las leyendas que leyó y escuchó Fernando en días posteriores a esto eran de lo más extrañas y fantasiosas. Pero lo más extraño de todo era la palabra principio porta. Esta significaba el portal principal, o la puerta inicial, y aparecía en el pecho vacío de todos los cuerpos extrañamente grabados. Lo cual se debe, según Marco, al demonio utilizando el cuerpo de las víctimas como portales para manifestarse en el plano terrenal. Pero, ¿por qué mueren las personas que sabían del ritual? Según lo que cuenta Marco, el demonio se enfurecía por el hecho de que existiera gente que conocía que se haría un ritual en su nombre. Solo si el ritual no terminaba bien, y si estas personas no participaban en él, de lo contrario solamente moriría la persona que le realizó preguntas. De cierta manera, Marco admitía la culpabilidad de los asesinatos, pero para Fernando esto seguía sin tener sentido, pues Ignacio murió con Marco a kilómetros de distancia, y no descansaría hasta tener a un culpable tras las rejas. Sin embargo, era fundamental mantener a Marco bajo vigilancia, pues Fernando pensaba que en el transcurso de 17 días desde que murió Ignacio, éste intentaría suicidarse. Por lo cual, lo movieron a una celda de máxima seguridad con vigilancia policial las 24 horas, mientras el detective ataba cabos. Los esfuerzos por encontrar algún otro indicio, otro implicado, huellas, algo, lo que sea, fueron totalmente inútiles. Todo era un callejón sin salida donde parecía que las víctimas habían sido asesinadas por un fantasma impecable, quien no deja un solo alfiler fuera de su lugar al entrar y salir de una casa, sin ser visto, sin ser detectado y sin causar el más mínimo ruido. Para entonces, habían transcurrido 2 semanas, y solo restaba esperar para ver qué pasaba el día número 17. En eso Fernando acudió a la celda de Marco, y éste se notaba nervioso. Los guardias que lo mantenían vigilado dijeron que no había dejado de rondar de izquierda a derecha en su celda todo el día. Las cámaras de vigilancia apuntaban todo el tiempo al condenado, y era el día en el que él afirmaba perdería la vida, podía pasar, según él, en cualquier momento.
El detective hablaba con Marco tratando de encontrar un hueco en la historia que éste le contaba, un descuido, un cabo suelto, una grieta en la armadura, pero no lo consiguió. Era como si hubiera estudiado religiosamente con anterioridad cada respuesta que le iba soltando, como si conociera qué pregunta iba a lanzarle a cada momento, como un guión. Lo cual dejó impresionado a Fernando, además de presenciar el descenso a la locura que empezaba a ser notorio en el joven. De pronto, la luz del lugar empezó a fallar. Hubo diversos estruendos, según lo que cuenta Fernando, uno tras otro, como relámpagos cayendo cada vez más cerca de la celda. Luego, todo se tornó oscuro, y pudo ver justo frente a él cómo Marco se levantaba como siendo manipulado por una fuerza invisible, una fuerza que empezaba a rasgar la piel de su cuello. Vio cómo finos hilos negros salían de las cuencas de sus ojos, y se disparaban y anclaban hacia las superficies de las paredes. Sintió el calor de la sangre dentro del cuerpo del joven. Vio cómo su cabeza se iba separando lentamente de su cuerpo, dejando una estela de huesos a su camino, así hasta dejarlo inerte en el suelo sobre un charco de su propia sangre. Lo vio todo, se dio cuenta de la inexplicable manera en la que habían muerto esas personas. En eso Fernando presenció algo que no podía entender, aquello que no cabía dentro de su entendimiento racional. Entonces, las luces volvieron, los guardias llegaron, y el cuarto cadáver estaba ahí, frente a ellos, sin algún asesino al cual pudieran encerrar. El libro de invocación no debía ser destruido, por lo cual se guardó bajo llave en un lugar donde solamente Fernando y unas cuantas personas más saben. En eso pasaron 6 meses después de lo ocurrido, y el detective estuvo fuera de servicio durante ese tiempo, pero volvió para hacer lo único que sentía que podía hacer siempre, volvió a investigar casos y escenas de crimen en una ciudad donde la violencia y la muerte están siempre a la vuelta de cada esquina. Regresó con el afán de llegar hasta el fondo de cada caso, por más extrañas que sean las circunstancias que lo rodearan en el futuro. Pero cada vez que se le notificaban que debía acudir a una escena de crimen, rogaba a Dios porque el crimen que estaba a punto de conocer, tuviera a un ser humano como responsable. Relato escrito y adaptado por Anónimo.